mes de octubre del año del 2014 nos enteramos con mi esposo que íbamos a ser padres, lo cual nos sorprendió mucho porque era una noticia que no la esperábamos aún, pero nos alegró mucho. Quedamos en shock esa noche, felices, pero queríamos confirmarlo, así que al día anterior pues le digo a mi esposa, vamos y confirmamos con prueba de sangre, ecografía y lo que haya que hacer para estar seguros de que realmente pues íbamos a esperar un bebé. Cada prueba que nos realizamos pues efectivamente íbamos a ser padres. Pues el paso a seguir fue comentarle a nuestros padres. Un domingo fuimos a almorzar con mi suegra, le dimos la noticia, lo que ella lloró, pues obviamente emocionada, contenta de que iba a ser abuela, pues era uno de sus tantos sueños que quería ver cumplir. Ese mismo día en la tarde nos dirigimos hacia la casa de mis suegros, les contamos, mi suegra era súper feliz, mejor dicho, saltaba de la alegría, pues hace poco había sido pues abuela y recibir un nuevo nieto le alegró muchísimo, cosa que a mi suegro pues casi nos toca llamar a una ambulancia porque él sí quedó pues en shock, quedó sentado por unos minutos sin decir una palabra, pero estaba feliz al finalizar nos abrazamos, nos abrazó, nos felicitó y bueno pues los abuelos estaban contentos de que íbamos a ser padres. Una mañana del 14 de noviembre me estaba listando yo para irme a trabajar cuando lo que veo es un sangrado y yo pues obviamente me alerté bastante, me puse muy mal. Inmediatamente le dije, amor, tengo un sangrado, vámonos pues de urgencias a ver qué era lo que estaba pasando. Llegamos a urgencias, me mandaron para donde la ginecóloga, lo que ella me dice, tú tienes una amenaza de aborto, tienes que tomar mucha calma. Me dieron muchos días de incapacidad y pues empezó como la prueba, empezó algo muy fuerte en nosotros, pero siempre confiando en Dios. Esa amenaza de aborto que le diagnostican a mi esposa nos deja muy mal porque apenas llevaba 11 semanas de embarazo. Viene la primera ecografía donde nos dicen que todas sus partes pues vienen bien, su cerebro, sus manitos, sus pies vienen correctamente, pero la doctora se queda por unos minutos en silencio, nos deja decir las cosas y empieza a mirar y a revisar algo muy fundamental en su cara. En ese momento no entendíamos qué es lo que estaba haciendo ella. Y nos dice, no le veo el hueso nasal. Entonces nosotros pues uno se asusta, pero uno no sabe qué significa eso. Dice, es probable que el niño venga con síndrome de Down. Salimos mal de la clínica, llamamos a nuestros padres, les contamos, nos dan palabra de aliento, que la última palabra la tenía el Señor. Estábamos tan mal, tan angustiados, nos acordamos que pasábamos noches orándole al Señor, diciéndole, Señor, lo que quieras hacer, hazlo, pero estamos bajo tu voluntad. Hubo una palabra que vino de parte de nuestra pastora Ligia un diciembre que nos decía, nos reconfortaba, nos decía que nuestra confianza estaba en el Señor y que Dios era un Dios de promesas y que el bebé estaba predestinado para este tiempo, para un tiempo específico y que era el tiempo de Dios y que Dios iba a glorificar en medio de eso porque Dios iba a hacer un milagro muy grande. Y esa palabra nos llena de fe, de esperanza y de saber de que la última palabra la tenía el Señor. Y así finalizamos ese 2014 y el 2015, el 4 de febrero, venía nuevamente una ecografía. En esa ecografía no solamente íbamos a saber si era niño o niña, sino más que eso íbamos a saber si nuestro hijo, nuestra hija, pues venía con Down. Ya la doctora me llama, empieza a colocar pues el aparato y empieza a mirar, dice, su cerebro viene bien, sus extremidades vienen bien, todo viene súper bien. Entonces, doctora, por favor, díganos si viene con su huesito, porque eso es lo que queremos saber en este momento. Entonces, a lo que ella dice, sí, efectivamente tiene su hueso nasal. Y pues confirmamos que venía bien. Pasó algo muy curioso y es que la doctora nos dice, felicitaciones, papitos, son padres de una hermosa nena. Quedamos felices, alegres, porque uno, sabíamos que estaba en perfectas condiciones, segundo, porque era una nena. La doctora, sin embargo, sigue mirando, sigue revisando la barriguita. Al cabo de unos minutos nos dice, papitos, qué pena, me equivoqué, su hijo no va a ser una niña, sino es un varón, nos dice ella. Y nosotros explotamos de una alegría que, no sé, no lo sentíamos, no sabemos cómo explicarlo, porque nunca dijimos en el momento del embarazo que queríamos un niño. No dijimos, Señor, si tú quieres una niña,
nada, felices, si quieres un niño, contentos, pero explotamos más de alegría cuando nos dijo que era un varón. Se despertó algo que no habíamos sentido durante todo el embarazo, pero más felices porque estaba en perfectas condiciones y sabemos que ese varón entonces se iba a llamar Matías. Un 6 de marzo a las 2 de la mañana era el comienzo de algo triste que iba a empezar a pasar en nuestras vidas, en el embarazo de mi esposa, en la vida de Matías, en la vida de nuestros padres. Ese día recuerdo que a las 2 de la mañana mi esposa, ese dolor que tanto sentía, fue tan fuerte que recuerdo que se levantó de la cama, salió de la habitación, se dirigió hacia la sala y el desespero empezó a tirar las cosas. Nunca la había visto así, nunca la había visto de esa manera. Lo que le digo, mi amor, nos vamos ya para urgencias a esa hora. Llegamos de urgencias al hospital, habían dos estudiantes de ginecología, entonces una de ellas empezó a tomarme la atención, me la tomó 7 veces y yo le decía, dime qué pasa. Me dice, ¿has sentido dolor de cabeza? Le dije, hasta ahorita la estoy sintiendo, ya me estaba como subiendo los colores, el calor. Yo dije, y le dije a ella específicamente, le dije, vengo por un dolor gastrointestinal, solamente quiero que me den la ranitidina, la metoclopramida de siempre y ya. Cuando viene la jefe de ellos, la doctora, y le dice, bueno, ¿qué pasa con esta mamita? ¿Cuánto lleva tiempo me la tienen ahí? Yo necesito saber cuál es el diagnóstico de ella. No, doctora, lo que pasa es que se nos dañó el aparato pues donde se toma la atención. Entonces ella dice, déjenme ver. Cuando llega dice, ¿qué les está pasando? Es una mujer embarazada, su tensión está en 110/151. ¿Qué les está pasando? Tiene la tensión alta en su inicio de preeclampsia, a lo que yo pues inmediatamente lo único que hice fue llamar a mi esposo y decirle, amor, me van a remitir ya a urgencias. Fue muy duro porque recuerdo que nos dicen, en estos casos prima la vida de la mamá, porque si no hay mejoramiento tenemos que intervenir a sacar al bebé. Fue muy duro porque no esperas que apenas tenía 6 meses, 28 semanas de embarazo, apenas iban 6 meses de embarazo prácticamente y te dicen eso y fue muy doloroso. Aparte de eso nos dicen que no hay incubadoras, que tenemos que hacer todo el proceso para trasladarnos de hospital en dado caso que tuvieran que intervenir a sacar al bebé. Empezamos junto con personas que nos ayudaron a llamar a un hospital, a llamar al otro, nos decían no, todavía no se puede, no tenemos disponible en este momento. Y en el transcurso del día, noticias que no hay mejoramiento, nos dicen lo más probable es que tengamos que sacar al bebé. Esa noche llegó destrozado al apartamento, llegó triste al apartamento, solo, y tenía que decirle muchas cosas a Dios. No estaba enojado, pero sí tenía que decirle muchas preguntas a Dios del por qué nos estaba pasando eso, de por qué Dios, por qué no hacía algo en ese momento, por qué no nos ayudaba, no extendía su mano y decía, no, ya todo está bien. Voy a la sala, me siento y lo que hago es poner un DVD y escucho una música. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Dios a través de esa oración habló a mi corazón, fue reconfortable, me fui a descansar y antes de dormir en un acto de fe, tomo una pijama de mi esposa, tomo un body de Matías que nos habían regalado precisamente y lo pongo al lado mío y digo, Señor, declaro que muy pronto mi esposa y también mi hijo van a estar aquí bien. Esa misma noche, ya canalizada, sondada, porque todo el mundo, llegaban las enfermeras, me miraban, no sé, como pobrecita, va a perder el bebé o pronto se pueda morir ella, porque el dictamen era ese. Yo solamente me abandoné en las manos del Señor. Yo me acuerdo tanto que yo solamente oraba. Yo no lloraba, yo no renegaba, nunca le pregunté al Señor por qué, simplemente oraba
Ahí en la cama llega la enfermera con el monitor monitoreando el corazón, la frecuencia cardíaca de Matías. Tenía que el corazón boom, boom, boom. En un momento ella se va y empieza el corazón de Matías a ser muy lento y muy despacioso y empieza a no escucharse. Y yo empiezo una guerra con Satanás impresionante. Me acuerdo tanto que pongo mis manos en mi vientre y empiezo a cantar: por ti todo lo puedo, todo es posible. Y a mí no me importó. Yo, solamente Dios sabe, a mí no me importó que me escuchara la mamá, que me escuchara la enfermera, la doctora. Y cada vez que empiezo yo a cantar, el corazón de Matías empieza a latir más duro y más duro. Y yo empiezo a cantar y yo le digo: tú me lo diste, tú me lo tienes vivo, porque yo estoy bajo tu promesa, él está bajo tu promesa. Y no podía creerlo que mientras mi esposo estaba en nuestro apartamento, estaba orando, yo también estaba dando una batalla y la pude librar ese día con Dios, de la mano de Dios, porque Matías, su corazón empezó a fortalecerse más y más. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Fue así, como si hubiera sido una explosión para Matías. Y me la pasé cantando casi 2 horas, ministrando. Y dije: no vaya, están respondiendo a José. Solo el Señor. Nada es imposible. Al día siguiente, el domingo, llega con más fe. Lo que tú esperas es que te digan ya, todo está bien. Pero el doctor Rojas nos dice que tiene que hacer una nueva ecografía para saber cómo se encontraba el bebé en ese momento. A lo que lo realiza, estaba con mi suegra y nos llama, nos hace seguir ese momento y nos dice: efectivamente la preeclampsia dejó de ser preeclampsia a pasar a una preeclampsia severa. El bebé viene muy pequeño, su peso es de 800 gramos, no hay mejoramientos, la placenta ya no estaba funcionando correctamente, el líquido amniótico no estaba trabajando como tenía que trabajar en ese momento. El doctor nos dice: si sigue así o si hay un síntoma tenemos que intervenir, es muy riesgoso, nos decía si el bebé por lo menos en este momento tuviera más de 1000 gramos, la esperanza de que viviera no hubiera sido más, nos dice el doctor ese momento. Fue doloroso saber de que tu hijo, el que está en el vientre de tu esposa, puede morir. Obviamente todo fue muy rápido, todo, o sea, yo decía: estoy en un sueño, ¿qué pasa? Pero siempre con la esperanza y abandonada en las manos de Dios. Yo dije: tú, no sé, es promesa y ya. Ese domingo me inyectan el primer medicamento para madurarle los pulmones a Matías, y así ocurrió. Pasó la noche, ya esperando el lunes que el Señor, siempre como a la expectativa que venía más adelante. Me acuerdo tanto que me hicieron el examen de vista y el dictamen de la doctora, la oftalmóloga, me dice: tienes un desprendimiento de retina impresionante, entonces vamos a mirar mañana qué pasa. El lunes nuevamente la inyección. Llega el martes, el doctor me dice: bueno, mamita, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? A lo que le digo: ¿quién me habla? No veo, no veía nada, no tenía solamente, me acuerdo mucho de mi enfermera. Me decía: mamita, ¿me escuchas? Y yo: sí. ¿Qué pasa? No veo nada. El doctor me dijo: e inmediatamente, ¿comiste anoche? Yo: sí, señor. ¿Desayunaste? No han traído el desayuno. Me dice: e inmediatamente preparen cirugía, esta mamá se va para cesárea porque un tiempo más y le va a dar un derrame cerebral, simplemente puede entrar en un coma, puede pasarle algo, entonces por favor ya. Fue cuestiones de minutos, llamo a mi esposo, le digo: amor, me van a intervenir. Quedas en shock porque aún guardabas la esperanza de que si cumplieran los 9 meses o un poquito más, porque sabía que ya el doctor te había dicho que podía pasar lo peor, de que Matías no sobreviviera, que si tenían que sacarlo, porque como dice mi esposa, si no intervienen ya, mi esposa podría sufrir un derrame cerebral. Cuando llego al hospital ya mi esposa ya estaba en la sala de parto. Me duermen. La parte de hacia abajo me dice: mamá, la cirugía va a ser vertical, no va a ser horizontal, porque viene muy pequeño y no queremos hacer daño pues, en tu vientre ni al bebé. Matías venía llorando,
venía llorando desde el vientre. Fue una alegría impresionante. Yo dije, va a tener pulmones porque, o sea, a pesar de la situación, yo dije, va para grandes cosas. Lo sacan llorando, me muestran solamente su colita. Inmediatamente lo llevan a la incubadora porque tenían que tubarlo y todo eso por la cuestión de sus pulmones. En ese momento pues pasa un segundo y empieza todo el mundo de un lado a otro. Cuando me dice la doctora, mamita, estás en código rojo. Me dice, estás perdiendo demasiada sangre. Y yo le dije, ¿qué pasa? Me dice, si no hacemos extracción del útero, te nos vas a morir. Entonces yo dije, pues haga lo que tenga que hacer, ya tengo mi hijo. Dios me lo regaló y es la obra del Señor. Y sí, me hicieron la histerectomía, me sacaban el útero. Sale el doctor, nos dice familiares de Karen Galvis, vamos rápidamente con mi suegra, con esa incertidumbre. Nos dice efectivamente, sacamos al bebé, nació muy pequeño, 800 gramos, 33.5 centímetros era su medida. En este momento está en la unidad de cuidados intensivos de neonatos, pero nos dice algo, su esposa está perdiendo mucha sangre. Mi suegra se pone muy mal, queda en shock. A mí me dicen ya puede ir a ver a su bebé en la sala de neonatos. A lo que yo le digo al doctor, ¿en cuánto tenemos un nuevo reporte de mi esposa? Me dicen 40 minutos. Tiene un nuevo reporte, corro rápido al área de neonatos y es ese primer encuentro que tú vas a tener con tu hijo. Y lo ves por primera vez. Un bebecito indefenso, quieto, pero que anhela vivir. Su rostro lo reflejaba de que él no se quería morir, de que él quería vivir y cómo luchaba, a pesar de que tenía varios aparatos, sondas, mangueritas sobre su boca, sobre su mano. Era un luchador. El enfermero dice, lo voy a dejar solo. A lo que yo empiezo a declarar palabra de bendición. Matías, eres un valiente. Matías, vas a estar bien. Matías, Dios te creó con un propósito. Hay una promesa sobre tu vida. No vas a morir. La última palabra la tiene el Señor. Él apenas quieto. Yo sé que él me escuchaba. Apenas era quieto, pero sabía y escuchaba la voz de su padre. Pero más que la voz de su padre, esa voz que declaraba sobre su vida. Victoria, declaraba vida. Declaraba y anulaba muerte. Anulaba palabra de muerte. Colocaba la mano, así pasaron casi 35 minutos, a lo que le digo, Matías, ya vuelvo. Voy a ver cómo está tu mami, que es una valiente también. Corro, pregunto si hay una noticia, no nos daban ninguna noticia de mi esposa en ese momento. Pasó 1, 2 horas, 3 horas, de 40 minutos que nos habían dicho, habían pasado 3 horas. Estábamos con incertidumbre, no sabíamos nada, realmente no sabíamos si mi esposa estaba viva, literalmente. Despierto después de las 3 horas, le pregunto a una enfermera, le hacía yo señas, Dios me decía, no te preocupes, tranquilízate, te tuvimos que entubar, te reanimamos porque casi te nos mueres, te tuvimos que transfundir más de 2 litros de sangre, no te preocupes. Ver salir a mi esposa de esa sala fue impactante, era irreconocible de cómo salió, pero estábamos alegres. Minutos antes de verla nos llaman familiares de Karen Galvis, como que fueron segundos de incertidumbre. ¿Qué nos van a decir? Lo que la doctora o la enfermera nos dice, por favor traigan la pijama y unos pañales. Nosotros, Señor, gracias, está bien, está con vida. En cuestión de un día, de horas, podías perder a tu esposa y a tu hijo. En cuestión de minutos lo podías perder todo, pero Dios nos había dado la victoria. Recuerdo que mi esposa saliendo de esa sala, a cuestión del minuto, tiembla en Bogotá, tiembla en Colombia. Fue cuando tembló en Colombia el 10 de marzo, casi a las 12 del mediodía, y eso lo vimos como un significado espiritual, y era que Dios nos había dado la victoria. Era de que la tierra, el infierno, había temblado, porque Dios una vez más había vencido, y estaba mi esposa y Matías venciendo literalmente la muerte, porque era el diagnóstico que nos daban los doctores, tanto de mi esposa como de Matías, de que algo malo podía pasar.
La primera persona que entra después de la cirugía, mi esposo, y me dice, mi amor, ¿viste a Matías? No podía hablar y solamente me decía, sí, sí, mueve la cabeza, si no mueve la cabeza. Yo, ¿le alcanzaste a ver la cara? Yo, ya, me acuerdo que entró mi papá, mi suegra, y empieza ya el proceso de recuperación. Fue muy duro esa noche, pues obviamente me tuvieron que inyectar más de un medicamento para que me calmara el dolor. Pero bueno, empieza el proceso de recuperación a lo que los médicos nos decían, te vas a quedar un mes aquí en recuperación. Al día siguiente madrugo, lo primero que hago es ir a visitar a mi esposa, cómo había amanecido. Su vista aún continuaba borrosa, hinchada, lo que llegó apenas para ayudarle a dar su desayuno, paladearle. Le digo, mi amor, ya vengo y voy a ver a Matías. Esa alegría también de cómo amaneció tu bebé, pero también esa incertidumbre de cómo está, cómo asimiló esa primera noche fuera del vientre de su mamita. Lo veo, lo primero que hago es saludarlo, lo animo, Matías, eres un valiente, eres un luchador, te felicito porque eres muy valiente y no te preocupes que estás en las manos de Dios. Yo desato esa palabra sobre Matías. La doctora me dice, papito, necesito que me firme estos papeles de lo que le puede pasar a Matías, de lo que le tienen que hacer en dado caso, y es duro firmar donde te dicen que tienen que hacerle transfusión de sangre, aún de que pues puede morir. Es algo nuevamente mal, pero con la fe intacta de que Dios, si tú le permitiste salir del vientre, con vida saldrá también de ese hospital. Corro a ver a mi esposa, obviamente no le digo lo malo que me dicen de Matías, le digo que está súper bien, que es un valiente, que nuestro hijo Matías es un luchador y eso la reconforta un poco. Ella feliz, ella aún no había visto a Matías bien. A las 3 de la tarde ese mismo día regreso a ver a Matías y era una tarde especial y nuevamente incertidumbre porque me decían que por primera vez iba a tomar lechecita, un suplemento que le iban a dar para ver cómo lo asimilaba. Si lo asimilaba bien era un gran avance, si no lo asimilaba pues iba a ser muy duro también porque pues podía bajar más de peso y iba a ser más duro para él. A lo que se lo dan, lo asimila muy bien, lo toma con una alegría, o sea, a pesar de lo pequeñito que estaba, de su peso, lo recibe correctamente, no lo vomita, no lo devuelve, sino que apenas por esa sondita lo toma correctamente. Y así pasaron 2 días, 3 días más. El tercer día fue un día muy especial para nosotros donde le dicen a mi esposa, prepárate porque vas a tener ese primer contacto con tu hijo. Bajé con mi esposo, me bajó en la silla de ruedas y el primer contacto que tuve con Matías fue algo muy especial. No paraba de verlo. Solo lo podíamos ver, no lo podíamos tocar. No tocar. Yo le tocaba la incubadora y recuerdo mucho porque yo lloraba y Rafael me decía, no llores porque no puedes llorar, que le transmite eso, pero no, fue algo muy inevitable. Lloré, tocaba la incubadora como símbolo de que le estuviera tocando a él y yo solamente le decía, te amamos, eres un fuerte, eres un valiente, te amamos, es la promesa de Dios. Y fue un momento de mucha alegría, aún mucha también tristeza por ver a tu hijo, porque no es la alegría de que nació tu bebé y lo tienes en tus brazos, lo puedes amamantar, no, para nada. Pero bueno, verlo ahí fue como algo muy, muy lindo y fuerte en mi vida. 8 días después de que nació Matías, nos dan la sorpresa de que le dan de alta a mi esposa y fue mucha alegría para nosotros, un paso hacia la victoria que Dios nos estaba dando. Llegamos a nuestra habitación y simplemente le dimos gracias a Dios y arrancábamos ese proceso. Mi esposa es una valiente, te amo mucho, aquí delante de todos te lo digo porque es una valiente porque nunca tuvo su dieta, la dieta que tenía que guardar una mujer embarazada no lo tuvo ella. Los 40 días los pasamos fue en la clínica mañana y tarde, saliendo 8:30, 7 de la mañana y regresando 7 de la noche, toda la mañana, visitando a Matías, animándolo y no lo podíamos tocar. Y así pasaron semanas, cada día nos daban un diagnóstico no muy alentador, una abertura sobre su corazón, una infección que le encontraron, su vista a raíz del oxígeno que tenía que tener Matías que le ayudaba a respirar, las apneas que nos comentaban que decía Matías sufrió una apnea que es prácticamente
se le olvidaba respirar y tenía crisis, entonces llegábamos mal cada noche, pero al día anterior con la esperanza de que era un nuevo día que Dios le regalaba a Matías, un nuevo día de vida, un nuevo día para ese sueño, para esa promesa que Dios había trazado para él. Todas las condiciones de Matías hacían que fuera un niño con muchos riesgos de fallecer. A pesar de que hubo días difíciles y hubo días complicados, porque como todos los niños prematuros, con las defensas tan bajas, hubo que afrontar infecciones que son algo, digamos, que del diario vivir de un prematuro, y que también tuvimos que enfrentar problemas como la anemia, la ventilación prolongada, porque a él le costó mucho trabajo poder soltar la ayuda del ventilador. Siempre vimos que Matías era un niño que respondía muy bien a las intervenciones. Sabemos que Matías desde el principio fue un niño muy amado y estuvimos siempre con sus papás acompañándolos en este proceso. Vimos siempre en ellos una actitud muy favorable, de mucha fe, de mucho amor, y sabemos que esto fue un factor decisivo para el buen resultado que tuvo. Jueves Santo para nosotros marcó el fin de algo, de un proceso para el comienzo de una nueva etapa. Y es que ese Jueves Santo recuerdo mucho que estábamos viendo a Matías cuando vemos que sufre una crisis respiratoria, a lo que le informamos a la doctora, a la jefe que estaba en ese momento. Ella lo que hace es correr prácticamente a reanimarlo. En ese momento yo lo único que hago es salirme, porque no tuve la capacidad de ver a mi hijo así, porque lo vimos desgonzarse, lo vimos pálido, ya como si se fuera a morir. Lo único que yo hago es salir. Nunca le había reclamado al Señor de esa manera. Ay, ¿por qué? Nunca. Yo siempre sostenía en sus brazos, abandonado en sus brazos, y sabiendo que él era el dueño de la vida de Matías. Yo salgo por el corredor, están las ventanas abiertas y yo grito. Le digo, tú me lo diste, tú me lo das. Tú no te me lo llevas porque es mi promesa. Y yo le decía, tú sabes que no puedo tener más hijos. Así lo determinaste tú, yo quiero que me lo dejes. Por favor, déjamelo, dámelo. Es mi regalo, me lo merezco. Y fue cuando ya volví a entrar, pues mi esposo igual, no sé cómo hizo él para quedarse, no sé, pero yo no pude. Yo tuve que salir, desahogarme con el Señor. Pasaron todo el mundo, las mamitas, Karen, ¿qué pasó? Déjeme sola, yo solamente quiero estoy aquí un momento con Dios, y ya grité entero. Yo creo que todo el hospital se enteró porque yo grité en esa ventana, pero lo que dice mi esposo fue un momento crucial, pero fue algo que el Señor nos llevó, porque desde ahí empezó algo también muy especial. Ese mismo día, Matías se recuperó, ya teníamos que salir, pero sin embargo estábamos mal. Todo el camino íbamos llorando. No pronunciamos palabra alguna, simplemente llorábamos, escuchábamos canción. La canción, la oración era lo que nos reconfortaba. Pero llegamos a nuestro apartamento y lo que llegamos fue a tomar el body de Matías, tomarlo en los brazos y arrodillarnos en nuestra habitación y gemir, llorar. Lloramos, yo creo que nunca había llorado tanto en la presencia de Dios, diciéndole, Señor, si tú no lo diste, Señor, déjanoslo. Pero Señor, si te lo quieres llevar, así le dijimos, Señor, si te lo quieres llevar, por favor, llévatelo. Pero no aguantamos más, Señor. Es la promesa, pero Señor, si tú quieres cambiar los planes y quieres llevártelo, Señor, con lo que vivimos hoy, Señor, es tuyo. Tú no lo diste por unos días, por unas horas, Señor. Lo disfrutamos en el momento, pero Señor, no queremos sufrir más, no queremos vivir lo que vivimos hoy. Señor, haz lo que tengas que hacer. Y así pasó esa noche. Y ya pues al día siguiente, igual con fuerzas, con ánimo, siempre con ese anhelo, con ese deseo de llegar a ver a nuestro hijo como había amanecido. De ahí en adelante pasó algo. Esa oración causó efecto. Esa oración tocó el corazón de Dios. Porque de ahí en adelante Matías empezó a mejorar. Al día siguiente Matías estaba súper bien, rozagante, vigoroso, y nunca más volvimos a recibir un diagnóstico negativo en contra de él. El 10 de abril
fue ese primer contacto que tuvimos con Matías. Fue sorprendente, precisamente estaba cumpliendo un mes de nacido, cuando nos dicen, prepárense papitos, van a empezar a cangurearlo. Nosotros no lo podíamos creer, era nuestro anhelo, veíamos varios padres cangureando a su bebé, teniendo ese primer contacto cuerpo a cuerpo con él. Y el primer contacto fue de hijo a padre y fue algo sobrenatural, fue algo extraordinario, porque a partir de esas cangureadas, Matías empezó a evolucionar. Y a ganar mucho peso. Me dice mi esposa, ese primer contacto que tienes con tu hijo después de un mes es algo inexplicable, es algo que solamente le digo, Señor, gracias. Gracias porque fue un momento único, un momento que quedan guardados en tu mente, pero también en tu corazón, y aquí donde lo tuviste. Así pasamos casi un mes. Mi esposa tiene también al cabo de los días su primer contacto, y cangureándolo y ver cómo gana de peso es la victoria del Señor, es solamente la mano de Dios. Ya empezamos a cambiarlo, ya lo podíamos tocar, ya le podíamos dar la lechecita que yo me extraía. Pues mi esposo más que todo lo cangureaba bastante, pues porque obviamente salíamos muy agotadas las mamitas de extraer la leche. Es agotador, pero no importa, siempre esto, y oraba yo, Señor, esta leche, mejor dicho, es la mejor. Y así empezamos el proceso con Matías. Ya Matías pasó de ser un niño intensivo, de unidad intensiva, a ser un niño ya intermedio, porque ya estaba grande, ya estaba gordito. Y ya empezamos el proceso, y hasta que un día, inesperado. El 8 de junio nos dicen, prepárense papitos, Matías se va a casa con ustedes. No lo podía creer, alistamos la cobija, alistamos todo y esa era la primera, la gran victoria. Empezó un proceso nuevo en nuestro apartamento, teníamos que seguir cangureando. Su peso pues iba cada vez elevado, pero el Señor nos regaló otra victoria, porque ya en la UCI neonatal nos habían dicho que Matías iba a tener un problema de retinopatía, que de pronto iba a ser para cirugía. Obviamente una cirugía no, tan breve no queremos, porque nos enteramos de muchas cosas. En el proceso que vivimos con Matías en la UCI, aproximadamente más de 7 niños murieron, y así, era muy desgarrador. Yo no podía ver a sus mamás con sus bebés en las manos llorando, y yo le decía, Señor, no quiero una cirugía para Mati, yo quiero que él avance y crezca y tú hacer la obra, orando todos los días. Llegó el día con el doctor, fuimos a la cita con mi mamá, y lo que el doctor nos dice es, está súper bien, no hay nada de retinopatía. Y empezamos a pedirle, Señor, queremos que ya Matías esté sin oxígeno. Y así fue, un momento a otro le hicieron las pruebas de oximetría y bueno, victoria. Matías ya no tiene oxígeno, está bien de sus vistas, sus pulmones están perfectos. Es solamente darle gracias a Dios, era saber esperar, era saber confiar en Dios, era saber de que Dios iba a hacer la obra, y la obra de Matías la hizo, y lo que es imposible para el hombre, para Dios fue posible. Por más grande que sea el Goliat, y Dios siempre triunfará. Él es Matías, él es el fruto primeramente del amor, el fruto del amor, pero también el fruto de sus oraciones. Eso que nos dice una palabra de aliento. Tú que en algún momento oraste por Matías, por nosotros, mira, tus oraciones dieron fruto, y simplemente damos gracias a Dios por la vida de Matías, porque le dio la victoria a él, le dio la victoria a nosotros, a nuestros padres y a cada persona que nos acompañó con una oración, con una palabra de aliento, con una buena energía en este proceso, y él es el valiente Matías. Dios los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Y Dios